quien domina la simbología de la comunicación tiene mucha más posibilidad de modelar la sociedad en la que se desarrolla. Bueno, esta comunicación depende de varios factores. Generalmente, y los pensadores más tradicionales hablan de la característica del emisor, la característica del receptor y la tecnología con que se transmite. Esta diferente manera de comunicar a partir de cómo se recibe, cómo se emite, con qué tecnología, cómo se infiere y cómo se contextualiza, nos dan diferentes formas de cultura. La comunicación digital, la forma digital de esta globalización se expresa en algunos instrumentos hoy de uso cotidiano, como es la red, como es Internet, como es los microblogging y básicamente lo que es la web 2.0, que en el caso de la web 2.0 es, a mi juicio, el hecho que más transformó el modelo de creatividad y de innovación porque reformuló el rol del usuario, dejando de ser los usuarios, mediante el uso de la web 2.0, consumidores de hechos acabados y terminados y pasaron a ser productores de aplicaciones y de contenidos. Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es la innovación y la creatividad aplicada, la creatividad como construcción económica y la creatividad y la innovación como aplicadas al conocimiento. Se acaba el producto cerrado, publicado como el libro terminado, miren los blogs, sin caer en algo que ya tiene 10 años nada más, pero es bastante antiguo, como es la hipertextualidad o el hipertexto. Sin caer en eso, digo que miren qué diferencia entre el libro editado, acabado, cerrado, firmado, y la posibilidad de un blog que continúe indefinidamente y eternamente escribiendo un libro, por ejemplo. Bueno, me parece que estas son miradas que hay que aplicar al hecho creativo e innovador. Quería agradecer mucho esto de que en un congreso de cultura hablemos de ciencia, porque me parece muy revolucionario meter a la ciencia dentro de la cultura y no es lo que pensamos. Usualmente pensamos que la ciencia está en otro lado, está en lo que nos llevábamos a diciembre o a marzo en la secundaria o lo que hacen en algunos laboratorios y nadie entiende nada. Sin embargo, no la consideramos parte de la cultura. La cultura es otra cosa. Hablar de economía, hablar de creatividad, hablar de conocimiento y hablar de innovación, en el fondo, es hablar de una mirada del mundo que es la mirada científica. Pero, insisto, esta definición de ciencia no es la que tenemos en la cabeza en términos culturales, en términos sociales. Y referirme muy brevemente a un poco de la ciencia en creatividad y un poco en la ciencia en innovación. La naturaleza y la vida cotidiana son una fuente inagotable de preguntas, de hacernos preguntas. Todos los niños nacen artistas, decía Picasso, pero también todos los niños nacen científicos y se hacen esas preguntas. Y nosotros nos ocupamos de arruinar a esos pequeños científicos por un proceso colectivo denominado educación formal. La educación formal se ocupa de barrer esas preguntas debajo de la alfombra, sobre todo últimamente. Es cierto, todos nuestros países, la mayoría en todo caso de los países que participan de este congreso, sufrieron tremendas dictaduras que se especializaron en barrer esas preguntas debajo de la alfombra, incluyendo las preguntas científicas. Pero pasó bastante tiempo desde eso y todavía no nos estamos recuperando en cuanto a qué hacer con la ciencia y qué hacer con la ciencia en la cultura. La ciencia es una actitud preguntona, curiosa, que no estamos fomentando lo suficiente como ente cultural, como ganancia cultural. En realidad la ciencia no es en ese sentido un sustantivo. La ciencia tendríamos que entenderla como un verbo, como un hacer, como hacerse preguntas todo el tiempo, como formularse preguntas. Y las olvidamos esas preguntas frente a cosas que nos pasan todo el tiempo. Cotidianamente nos enfrentamos a la ciencia y lo dejamos pasar. Me parece que estamos perdiendo una oportunidad de conocernos mejor, de tener mayor conocimiento implica tener mayor poder y conocer mejor la naturaleza que nos rodea. Entender creativamente no le quita belleza al mundo, todo lo contrario, le agrega belleza y le agrega magia al mundo. Pero esa cultura de que entender agrega belleza no es la cultura popular. Entre otras cosas porque la enseñanza de las ciencias no fomenta esto, ¿sí? Pero en particular porque no la estamos contando como corresponde. Segunda parte de 3 de la charla es cómo contamos la ciencia entonces. En todo caso lo que tenemos que hacer es comunicar la ciencia, ponerla en común. Todos estamos en el mismo nivel, no hay dos bandos acá. Algunos manejan cierta información, otros otra, pero no la estamos comunicando, la estamos divulgando. La alternativa cultural para contar la ciencia es lo que algunos autores llaman ciencia en ficción, a mí me gusta mucho llamar ciencia de contrabando. Meter la ciencia en productos culturales donde no las esperamos. La ciencia es parte de la cultura y hay que comunicarla con estrategias específicas y creativas para que no generen rechazo.
Porque efectivamente, si la riqueza de las naciones no es lo que tienen en el bolsillo, sino lo que tienen en la cabeza, eso nos implica a todos nosotros. Nos implica a todos nosotros en tanto no solamente usuarios, sino también en creativos y también en innovadores. Y acá estamos hablando de política científica. Ahora en Argentina, afortunadamente, tenemos desde hace unos 4 años un Ministerio de Ciencia que está pensando políticas científicas de largo plazo, en las cuales los usufructuadores de esas políticas van a ser los jóvenes. Finalmente, y para terminar, básicamente la ciencia es un arma cargada de futuro y es parte de nuestra cultura. Si no la vemos así, estamos fritos. Gracias.